Y en, Ujú. y en el querigma, pues, abarca temas como el amor de Dios, el pecado, ¿verdad? La salvación, fe y conversión, el Espíritu Santo y comunidad. Y él lo tocó, eso es una de las partes del querigma, además de la aplicación para evangelizar con gran poder, Ujú. testimonio personal de evangelización, y cómo se vive ese querigma, ¿verdad? Que teníamos ahí al final. Él concluía con eso, ¿verdad? Por el corazón, no por la cabeza, decía él. Eso es una forma como muy resumida, ¿verdad? Porque cada tema tiene su cosa, ¿verdad? Pero es más o menos de lo que él nos hablaba, este, el tema de la semana pasada. Muy bien, excelente, doña Flori. Muy bien ilustrado. Bueno, con ese breve resumen creo que a todos nos quedó claro de lo que significa el querigma, el primer anuncio, el primer anuncio del cual nosotros somos llamados, todos somos llamados. Y vivir de tal manera el querigma no en el momento en que lo vivimos y lo recibimos, sino siempre, en todo momento, porque todos los días tenemos que tener conversión. Nosotros no dejamos de tener conversión hasta que partamos de este mundo. Y bueno, a mí como tal me toca el escalón K. ¿Y qué significará K? Es el segundo escalón, el poder de los carismas. Hoy vamos a hablar de los carismas y quizás muchos de ustedes se van a preguntar hoy por ciertos carismas que vamos a estudiar, pero vamos a ir desgranando carisma por carisma, no todos, porque son muchos, sino por lo menos los que son tal vez más llevados a la práctica. De tal manera que el K significa carisma y el tema como tal, el segundo escalón, nos habla del poder de los carismas. Muy bien, seguimos, Milenita. Los signos, prodigios y milagros siempre van acompañados de la evangelización. Siempre por medio de la evangelización o predicación, siempre se dan sanaciones, liberaciones, se dan milagros, prodigios, señales. Nosotros no podemos perder de vista que en este tema siempre vamos a ver eso. Los hechos, las palabras y los signos, principalmente cuando Jesús inicia su misión, es cuando se empiezan a dar todos estos signos, las palabras con las que él se dirigía a su pueblo, los hechos que acontecían principalmente cuando él se disponía a predicar desde la sinagoga, en alguna barca, en el monte, en fin, en todo lugar que Jesús predicaba, siempre hubieron señales, hubieron prodigios, milagros y curaciones. Y acá tengo en la diapositiva, tengo una imagen con la cita bíblica que nos habla precisamente de lo que hacía Jesús. Brevemente, no sé si alguien me le puede dar lectura para que me ayude. Una persona con la primera, que es San Mateo 4:33, si no me equivoco, y la segunda lectura que es Hechos 10:38. Acá tenemos las imágenes por si alguien me gusta de ayudarme, por favor. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, dice la palabra que Jesús recorría toda Galilea. Jesús caminaba en medio del pueblo porque Jesús sabía de las dolencias, de aquello que dañaba y afectaba al pueblo. Jesús en su misión
se basaba primero que todo en el amor a su pueblo. Por medio del amor, Jesús convertía en hechos sus palabras y se daban los signos. En el Nuevo Testamento podemos encontrar muchos milagros que Jesús hizo, inclusive muchos que no aparecen, porque sabemos que fueron muchos, ¿verdad? De tal manera que la misión de Jesús se basaba en hacer partícipe a todos, a los demás, que de sus palabras siempre se convertían en signos por los hechos que él manifestaba. Seguidamente, la otra cita bíblica, la otra imagen, no sé si alguien más me quiere ayudar, por favor. Sí, te la leo. ¿Qué? Me refiero a Jesús de Nazaret y a cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vean ustedes que Jesús, seguimos con la siguiente, Milenita. Vean ustedes que Jesús le da una orden a sus discípulos y ciertamente Jesús les habla de que al predicar, al evangelizar, iban siempre a ser acompañados por los milagros, por todo aquello que, que Jesús también les demostraba. Y dice la palabra en San Marcos 16, 15, 18. Estas son las señales que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno, no les harán daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Esto lo encontramos en San Marcos 16, capítulo 16, versículo del 15 al 18. Por eso Jesús concluye, vayan. Los apóstoles salen a predicar y con el amor con el que Jesús primero se muestra como ejemplo, como el único ejemplo para poder ocuparse del pueblo. De esa misma manera, los apóstoles son llamados a seguir ocupándose de su pueblo. Esto es una muestra de lo que Jesús hace al enviarlos. También los envía de dos en dos. Y la palabra era confirmada por medio de las señales, porque Jesús promete a sus apóstoles. Estas señales les acompañarán. Y vean ustedes la gran promesa, la hermosa promesa que Jesús les hace de que pase lo que pase, nunca les va a ocurrir nada malo, como lo que nos habla San Marcos 16, 15 al 18. Vean, tomarán serpientes en sus manos y estas no les harán daño. Cualquier situación que viniera a la vida de sus discípulos, ellos serán preservados. ¿Por qué? Porque Jesús los envía a evangelizar. Evangelizar significa hablar, mostrar a la gente a Cristo Jesús. Y por medio de la evangelización es cuando se dan todas estas prodigios y se cumple la promesa de Jesús de que a la evangelización, a la predicación, iba acompañada de esos regalos tan hermosos. Seguimos, Milenita. Para nosotros hoy es necesaria la dinamis, el poder del Espíritu para realizar curaciones, milagros y liberaciones que muestran la actualidad y la eficacia de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Estos signos son una plusvalía a la proclamación. Esto le añade más valor a la proclamación de la palabra. Todo lo que acontece y por lo cual
Muchos se admiraban de lo que Jesús hacía y en simultáneo sus discípulos seguían colaborando con Jesús en el misterio de la evangelización. El Espíritu Santo es el protagonista de la misión evangelizadora. Esto es un documento de San Juan Pablo II, Redemptoris Missio, capítulo 3. Esto lo podemos encontrar en dicho documento. La primera gracia que Dios nos concede es el don del Espíritu Santo, que viene acompañado por dones, que viene acompañado por carismas. Y vean ustedes, subir al aposento alto. En la primera imagen, yo quise buscar esta imagen para que nos diéramos una idea de que en el tiempo de Jesús las casas eran así. Y vean ustedes que las escaleras, en vez de estar adentro, como hoy en día se ve o se hace, están afuera. De tal manera que subir al aposento alto era un indicativo de que no se entraba a la intimidad del hogar, sino más bien era por fuera que se subía al aposento alto. Ahora bien, estando allí en la segunda imagen, que a mí me gusta mucho trabajar con imágenes y todo, porque esto nos queda todavía más claro. Estando en el aposento alto, los discípulos con Jesús, viene el Espíritu Santo. ¿Sí? Viene el Espíritu Santo, que es el protagonista de la misión. Nunca olvidemos eso. El Espíritu Santo es quien protagoniza y va delante de la misión de los evangelizadores para que podamos recibir los dones y los carismas. Dios no llama a capacitados, Dios capacita a los que llama. Siempre tengamos claro eso. Hay personas que tal vez no se animan a servir a la iglesia, no se animan a participar de un grupo, porque quizás no se sienten preparados. Pero como les digo, Dios no llama a los capacitados, Dios capacita a los que llama. Y en el tanto y cuanto tengamos esa disposición de corazón, el Señor hace grandes maravillas en nuestra vida. Seguimos, Milenita. Etimología. Viene del griego sapik, haris. Ay, perdona mi pronunciación. ¿Y qué significará etimología? Significa don, gracia, regalo. Vean ustedes, todos podemos recibir regalos del Espíritu Santo y los recibimos desde el mismo momento del bautismo, porque recibimos los dones ordinarios. ¿Y qué son? ¿Qué son esos regalos? ¿Qué significa la gracia, el don que el Espíritu Santo viene a darnos? Pues son dones extraordinarios, como les he dicho, que acompañan la evangelización en momentos de gracia que Dios visita a su pueblo. Entonces, los dones son regalos que Dios nos concede para edificar al pueblo. Más adelante vamos a ir viendo cómo los dones son para edificación de la comunidad. Primero nos edifica a nosotros. El Señor nos bendice con los dones, con todo aquello que nosotros necesitamos, no solamente para salir a evangelizar, sino para estar en un avivamiento, sirviéndole siempre al Señor, a tiempo y a destiempo, gastándonos y desgastándonos por el reino de Dios, de tal manera que los dones son regalos. ¿Para qué son los dones? Los dones son para quienes proclaman el querigma. Sí. Los dones son para los que proclaman el querigma. ¿Para quién son? ¿Para quién son esos dones?
para los que creen. Ustedes recuerdan que en un pasaje de la Biblia, en uno de los evangelios, Jesús dice, y a los que crean les acompañarán signos, prodigios y milagros. Cada uno tenemos nuestro propio carisma, todos tenemos nuestro propio carisma. Cada cual tiene de Dios sus apix, haris, gracia particular, unos de una manera y otros de otra. Primera de Corintios 7:7. Seguimos, Milenita. Vamos a ver, 4 criterios para el buen uso de los carismas. Fíjense ustedes que cuando yo entraba en este tema, porque a veces no basta con solo estudiar, tenemos que entrar a la palabra, tenemos que sumergirnos a la palabra y entrar a protagonizar muchas veces, tal vez no a protagonizar, sino estar ahí presente, como los discípulos, como la gente del pueblo que acompañaba a Jesús, las mujeres, y poder ser testigos de esos milagros que Jesús hacía a la gente. Entonces vean ustedes que acompañan el anuncio del carisma, son acompañantes de la evangelización querigmática. Repítase usted ahí donde está. Los carismas son acompañantes de la evangelización querigmática. Y vamos a ir a la palabra de Dios en San Marcos 5:19, alguien que me ayude con esa cita bíblica a darle lectura. Una persona con San Marcos 5:19 y otra persona con Hechos 9:15. Si me hacen el favor, abren el micrófono. A ver, alguien que tenga la cita de San Marcos 5:19. Vamos a ver. La tengo aquí. Ok. Dice Marcos 5:19. Por Correcto. tanto, el que ignore el último de estos mandamientos y enseña a los demás a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que lo cumpla y lo enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, pero creo que esa no es. 5. Marcos 5. El Marcos 5, 19. Sí, sí. Vamos a ver, 19. Dice la palabra del Señor. Pero no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa con los tuyos y cuéntales todo lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. A ver, ¿de qué se trata este texto? Porque no lo leí más atrás, no lo he leído más atrás, porque si conocemos de la palabra de Dios, con solo que leamos, vamos a ver, pero no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa con los tuyos y cuéntales todo lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A ver, ¿de qué se trata este milagro? Porque en la imagen está muy bien ilustrada. Es la sanación de un ciego. No, No. no, es la liberación del endemoniado de Gerasa. Vean ustedes, por falta de tiempo yo no puedo leer todo el texto, entonces les dejamos de tarea meditar en la palabra de Dios desde San Marcos, desde el capítulo 5, versículo 1 al 20. Es importante que entremos a la palabra de Dios para que podamos ir reconociendo de verdad cómo la misión de Jesús es también trasladada a sus discípulos. Ahora vamos con la otra cita bíblica, que esta sí está
bien ilustrada. Hechos 9:15. Dice, el Señor le contestó, ve, este hombre es para mí un instrumento escogido y llevará mi nombre a las naciones paganas y a sus reyes, así como el pueblo de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hechos 9:15. Ustedes disculpen. Ok, muy bien. Para anunciar mi nombre a todas las naciones. ¿Quién creen ustedes que es el hombre que está allí arrodillado? ¿Mm? Vamos a ver. Saulo. Pablo, muy bien. Pablo. ¿Y quién está devolviéndole la vista a Pablo? Ananías. Ananías, muy bien. Yo creo que están copiando de la Biblia, pero no importa. Acá lo importante es que interactuemos y que compartamos de la palabra para que podamos ir adentrándonos eh, cada momento más en este tema, que de veras es un tema muy apasionante porque nos habla de los carismas, de tal manera que Ananías le devuelve la vista a Saulo. Y vea, solo imaginemos un momentito, entremos en ese acontecimiento. ¿Qué pudieron sentir los apóstoles cuando vieron llegar a Pablo? ¿Verdad? Imagínense ustedes, como cuando alguien entra a una comunidad y tenemos quizás esa percepción equivocada de que no me da confianza, no sé. Esto lo quiero hablar desde ahora para el tema de comunidad que es de hoy en 8. Entonces vean ustedes, Jesús, la persona de Jesús, libera a un endemoniado de Gerasa. Pero Ananías también devuelve la vista a Pablo, porque el Señor tenía una misión para Pablo. Pablo se convierte de perseguidor a perseguido, porque ya sabemos de la forma que Pablo murió, ¿verdad? Seguimos, Milenita. Muy bien. Los carismas se ejercitan y se disciernen en comunidad. Ningún carismático, ninguna persona puede decir, yo tengo este carisma, como una señora que cuenta hay una historia, una señora que se acerca, dice al padre Tomás Forrest, y le dice con gran presunción al padre, padre, yo tengo todos los carismas del Espíritu Santo. Y el padre, pues con gran humildad le dijo, hija, eres toda una iglesia. La única que posee todos los carismas es la iglesia. Entonces, en comunidad es donde se disciernen y se confirman los carismas. Y dice acá, vean ustedes, carismático aislado o predicador independiente es contradicción de términos. Los carismas se ejercitan y se disciernen en comunidad. ¿Recuerdan ustedes que hoy Sochón en esto nos hablaba del llanero solitario? Yo he conocido predicadores que no tienen comunidad. No sé, no sé cómo harán, ¿verdad? Porque todos tenemos que estar en comunidad. Dice que al obispo, principio y fundamento visible de la comunión y unidad en la fe, le corresponde discernir la autenticidad de los carismas sin extinguir el Espíritu Santo. Y esto lo encontramos en Lumen Gentium, numeral 18. Acá les dejo esas dos citas bíblicas abajo de la imagen. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 19 al 21. Y Primera de Corintios 12, del 8 al 30, para los que les gusta anotar y luego meditar en la palabra el tema. Ahí yo les voy dejando las referencias bíblicas. Muy bien, seguimos, Milenita.
Los carismas suscitan la fe y la hacen crecer. Y yo soy testigo de eso. Los carismas suscitan la fe y la hacen crecer. Dios llama a crecer, Dios nos llama a avanzar, no estancarnos, no quedarnos en un lugar. Cuando el Señor, el Espíritu Santo nos da esos regalos, nosotros no podemos quedarnos sentados en las bancas. No podemos engordar en las bancas. Tenemos que salir a crecer en comunidad. Dice acá la imagen de segunda de Pedro, capítulo 3, 18. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto lo encontramos en segunda de Pedro 3, 18. Ordinariamente no son para creer, sino para los que creen. Los carismas son para los que creen, como se los decía al principio, ¿verdad? Entonces, en todo ejercicio de los carismas hay causa primera porque Dios es el protagonista, o sea, Dios es el protagonista en la causa primera. Luego, causa instrumental que es, pero no pasiva, el hombre que colabora con Dios. Se necesita la cooperación de ambos, porque Dios no hace las cosas solo, menos el hombre. Seguimos, Milenita. Ok, colaboración divina, como ya les dije, se necesita de los dos. Si Dios no hace las cosas solo, menos nosotros. Se necesita la cooperación de ambos. Seguimos, Milenita. Análisis de algunos carismas. Y ya entramos en materia. Ok. Carisma de lenguas. Esto lo encontramos en Romanos 8:26. Carisma de lenguas. Yo me voy a ir deteniendo poquito. Número 1. Glosolalia. Don de oración personal. El Espíritu Santo nos concede como don la oración personal. Y vaya compromiso, porque es cultivar esa relación con Dios mediante la oración personal. Es saber entrar en esa intimidad a través de la Eucaristía, a través del sacramento de la reconciliación, a través de la palabra. Muchos recursos y herramientas tenemos nosotros para poder tener esos momentos de oración personal, que es a lo primero que Dios nos llama. Segundo punto, jubilatio, canto de la asamblea. Este canto se da en las asambleas en una forma armoniosa y en unidad. Yo he sido testigo de lo hermoso que es escuchar una asamblea cantando de forma armoniosa y unida cuando se trata de orar en lenguas. 3. Mensaje profético en lenguas. Esto lo encontramos en Primera de Corintios 12, versículo 10 al 11. Y vean ustedes, la comunidad, el mensaje profético se da en un ambiente de oración. Una persona pronuncia sonidos semejantes a los de la glosolalia, pero no es para dirigirse a Dios, sino para dirigirse a la asamblea en un mensaje que es interpretado ordinariamente por otra persona. Se trata de interpretación y no de traducción. Cuando se da esta experiencia del mensaje profético en lenguas, el mensaje es fluido y tiene un mensaje central y es claro.
y se da cuando una persona da un mensaje en lenguas, otra persona lo interpreta. Sin embargo, yo en asambleas que he participado, una persona da un mensaje profético y la misma persona lo interpreta. Y después otra u otras personas confirman el mensaje. Eso es asunto del Espíritu Santo. Entonces vean ustedes cómo un mensaje profético es para la asamblea. Es para edificar, para exhortar, para animar. Cuarto punto, semnoglosia. Es que hay que leer despacito porque estas palabras son así como semnoglosia, como en Pentecostés. Ya sabemos lo que pasó en Pentecostés. Hechos 2, 4, 11. Sucede a veces que un predicador habla y otras personas le entienden aunque no hable el mismo idioma. Puede suceder también. ¿Qué puede haber de imposible para el Espíritu Santo? Seguimos, Milenita. Carisma de profecía. La profecía en comunidad. Les puse este ejemplo. Lo encontramos en 1 Corintios 12:10 y dice que la profecía en comunidad de Antioquía, durante una asamblea en la comunidad, el Espíritu Santo dijo por medio de un profeta: sepárenme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. De tal manera que un profeta es el llamado de Dios. Es un enviado de Dios. Como les digo, los carismas se confirman en comunidad. No es que yo voy a hablar, según yo, de parte de Dios y a disparar mensajes. No. Esto tiene que llevar una secuencia, vida de oración, vida de sacramentos, ayunos, lectura de la palabra. El servidor o la servidora que recibe carismas tiene que saber dar buen testimonio. Porque si Dios le regala los carismas de estos que yo les he mencionado, no puede ser una persona de mundo. Tiene que ser una persona diferente, una persona de testimonio, que tenga credibilidad y no la persona, sino que Dios le confía a ese profeta. Imagínense, le confía la gran responsabilidad de transmitir los mensajes que Dios quiere transmitir a su pueblo. Seguimos, Milenita. Carisma de palabra de conocimiento. Y vean ustedes que Jesús usó este don cuando se encontró con la samaritana y le afirma que ha tenido 5 maridos. Ustedes pueden imaginarse cómo se le puso el corazón a la samaritana. Ella decía más adelante, me he encontrado con un profeta, ¿verdad? Y entonces el carisma de la palabra de conocimiento le permite a la persona percibir de alguna forma lo que Dios está realizando en la vida de la comunidad o de alguna persona en concreto. Y es muy útil para la sanación interior. Yo creo que aquí muchas hemos sido testigos de asambleas donde se da, por ejemplo, que un servidor o una servidora habla en el nombre del Señor y con la palabra de conocimiento describe lo que Dios está haciendo, una sanación, una liberación, milagros, como hablábamos al principio, milagros, prodigios, porque hay hechos, porque hay palabras y todo se es canalizado en los milagros y curaciones. El carisma de la palabra de conocimiento era muy usado por el padre Pío y el padre Emiliano Tardif, que usaban mucho este carisma.
Seguimos, Milenita. Para enseñar de manera sencilla y clara las verdades más profundas de la fe, como los misterios de la Trinidad, la encarnación o la redención. Yo quise poner acá una imagen del santo cura de Ars, porque el cura de Ars no tenía elocuencia, pero sí sabiduría. Entonces vean qué bonito esta frase que él tenía y dice, el medio más sencillo de encender esta llama, el amor a Jesús en el corazón de los fieles, es explicarles el evangelio. ¿Sí? Santo cura de Ars. Imagínense qué frase más profunda y que calza muy bien con el tema de hoy. Seguimos, Milenita. Carisma de discernimiento de espíritus. Wow, este carisma sí es profundo. Todos, pero este carisma conlleva una gran responsabilidad, compromiso con el Señor. Porque imaginen lo que significa tener el carisma de discernimiento de espíritus. Saber descubrir qué viene de Dios, qué viene de la parte humana y qué viene del enemigo. Entonces, lo que les decía ahora hace un ratito, la intimidad con el Señor. Ser íntimo del Señor consiste en saber comprender los designios que Él tiene para el pueblo de Dios, pero que teniendo la certeza de que lo que viene de Dios edifica, que lo que viene de Dios nos da paz, que lo que viene de Dios nos da júbilo. Todo lo que viene de Dios es hermoso, nos edifica, nos bendice y como tal, al transmitir el mensaje por medio de carisma de discernimiento de espíritus, eso nos llena a nosotros de mucha alegría, de plenitud, sin quitarle la gloria a Dios. En todo momento nosotros no podemos quitarle la gloria a Dios. Simples instrumentos, solamente. Somos simples instrumentos. Cuando algo viene del mundo, suele ser confusión. Si algo viene del mundo, no queda claro en la mente, no queda claro en las visiones o en lo que Dios permita a esa servidora o a ese servidor. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Discernir, entrar en una profunda oración en ese momento en el que el Señor nos llama y que también el enemigo puede meter su cola. Y entonces, en la carne, ¿qué es lo que nosotros queremos? Nosotros humanamente hacerle el bien a los demás, viene el enemigo y pone otras cosas también. Y entonces allí es cuando se pueden dar mensajes falsos. Muchísimo cuidado hay que tener con esto. San Ignacio Loyola es un gran maestro en este campo. Dice una de sus frases, conocimiento interno de tanto bien recibido para que yo, enteramente reconociendo, pueda en todo amar y servir. Me gustó mucho esta frase, amar y servir. Sin embargo, él tenía este carisma del discernimiento de espíritus. Seguimos, Milenita. Carisma de fe. Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios 12:9. ¿Cuántas veces nuestra fragilidad humana, nuestras debilidades nos hacen caer, nos hacen desfallecer, nos hacen perder la fe? Pero el carisma de la fe que el Señor nos concede, el Espíritu Santo nos concede, nos hace tener la certeza, y yo lo veo de esta manera, tener la certeza de que Dios nos acompaña, de que Dios toma y trata con todo aquello que ya Él conoce.
La fe consiste en que nosotros caminemos con los ojos vendados por un puente. Para mí, yo ilustro la fe de esa forma. Porque si nosotros, por las situaciones, por las pruebas, por las dificultades, perdemos la fe, nuestra vida se convierte en una vida vacía. Y podemos llegar a sentir muchas veces impotencia, indisposición, enojo. Porque cuando se pierde la fe, se pierde la certeza de que con la gracia de Dios se manifiesta su poder en nuestras debilidades. Y esa es la certeza que tenemos que tener mediante el carisma de la fe. Seguimos, Milenita. Visiones. Hechos 2:17. Y será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Hechos 2:17. Acá les dejo otra referencia en visiones, dice 2 Corintios 12:1. Las visiones son imágenes mentales que Dios nos permite. Todo es permitido por Dios, mérito propio ninguno. Tenemos que tener siempre esa certeza, esa humildad de reconocer que todo es para la gloria de Dios y mérito propio ninguno. Pura misericordia nos capacita y nos da todo lo que nosotros necesitamos para que nos ocupemos de su pueblo, para edificar al pueblo de Dios. Entonces, las visiones también se daban en tiempos mesiánicos y están señalados por los jóvenes de Joel en el Antiguo Testamento. Joel el profeta en capítulo 3, 1 al 5, por si lo quieren anotar y buscarlo para que podamos seguir meditando en este carisma de visión. Descanso en el espíritu. Bueno, este carisma es como muy discutido. Yo he escuchado muchos comentarios que la gente se tira sola, que la gente se hace, que el padre empuja, en fin, tantas cosas que criterios humanos. Una de las señales en las que yo pude participar es que la persona que cae en descanso no se golpea y no se da cuenta si se le subió la enagua o se le bajó el vestido, sino que es un descanso en donde la persona entra como en la presencia de Dios y Dios vitamina a la persona, la llena de paz, la llena de serenidad. Se trata verdaderamente de un reposo que vitamina la vida espiritual. Tal vez algo semejante le pasó a Pablo en el camino de Damasco, que Pablo fue tirado del caballo. Entonces imagínense, ciertamente tuvo que ser descanso en el espíritu, porque una persona que se cae del caballo, que lo tira el caballo, se quiebra, por lo menos viéndolo humanamente, ¿verdad? Si lo vemos humanamente. Entonces, el carisma del descanso en el espíritu es un reposo. Se entra en la presencia de Dios y nos da paz. Y la persona se levanta de allí con una serenidad impactante. Seguimos, Milenita. Carisma de sanación. La sanación debe atender integralmente y no solo a una parte de la persona. Tiene 3 dimensiones. Para enfermedades del cuerpo, carisma de sanación física. Para heridas del corazón, carisma de sanación interior. Para enfermedades del espíritu, la reconciliación.
sacramento de la reconciliación. El padre Gabriel Amor decía en uno de sus libros que el mejor exorcismo que una persona puede experimentar es ir al sacramento de la reconciliación. Imaginen ustedes el valor, es un sacramento. El valor que tiene el sacramento de la reconciliación. Nos sana en el espíritu. Y cuando se trata del corazón, la sanación interior. Y del cuerpo, la sanación física. Yo creo que todos y cada uno de nosotros hemos podido experimentar estas tres dimensiones en algún momento de nuestra vida. En algún momento de nuestra vida, en una asamblea, en un retiro, en intimidad, en una habitación. Yo fui partícipe de un milagro y esto se los voy a comentar después. Entonces, el carisma de sanación está en tres dimensiones. ¿Cuántos estamos enfermos y enfermas de todo? Por eso tenemos que buscar a Dios. Tenemos que ir a Dios para que el Señor trate con nuestro cuerpo, con nuestra alma y con nuestro espíritu. Seguimos, Milenita. Carisma de liberación de opresiones. La liberación es un poderoso factor evangelizador, tan necesario como olvidado en nuestra pastoral. Y vaya que ha sido olvidado. En los púlpitos no se habla de liberación. Los sacerdotes no hablan de liberación. Y que irán responsabilidad porque ellos como servidores, como apóstoles, representando a los apóstoles, tienen la gran responsabilidad de hablarle a la gente de liberación. La gente tiene una idea errónea de lo que es la liberación, porque no se le habla, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque la liberación en nuestra iglesia muchas veces es tabú, no se habla de liberación. Y vean ustedes, en San Marcos 3:23 dice, y llamándolos, les dijo en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? ¿Recuerdan ustedes ese pasaje bíblico cuando Jesús es cuestionado? Porque decían que él era Belcebú y que hablaba y que obraba por Satanás. La otra referencia dice San Lucas 10:17. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y todos felices, ¿verdad? Felices los discípulos, que los demonios se sometían al nombre que está sobre todo nombre, al nombre de Jesús. Se trata, por lo tanto, de dos aspectos diferentes, pero complementarios. ¿Sí? Se complementan. Una cosa es la expulsión, que eso le corresponde solamente al obispo o a algún sacerdote encargado a quien el obispo nombra. Y otra cosa es cuando los discípulos en el nombre de Jesús someten a los demonios. Todo radica en el nombre santo de Jesús. Entonces, Jesús realiza el misterio de la expulsión y de esa misma manera los apóstoles hacen lo mismo que Jesús. Así es que yo creo que es importante que hoy por hoy podamos hablar con libertad de lo que se refiere la liberación. Seguimos, Milenita. ¿Qué es y su diferencia en el exorcismo?
Dice que Satanás es asesino y mentiroso. En Juan 8:44 dice, el diablo ha sido homicida desde el principio. Es mentiroso y padre de la mentira. Vean ustedes, mentiroso y padre de la mentira. Ese es uno de los nombres que se le da al enemigo. Nosotros no nos referimos al exorcismo en este momento. Como les indicaba, ese es otro tema y solamente le corresponde al obispo o a algún sacerdote encargado. No se lucha con el demonio. No se entra en lucha, no se le pregunta el nombre. No se le pregunta a qué has venido. Eso ya es un exorcismo. Solamente podemos orar pidiéndole a Dios liberación para esa persona. Si estamos en una asamblea, si estamos en un retiro y se da alguna manifestación, orar, interceder con las Aves Marías, con el Magnífica. Se puede unir un grupo de personas y empiezan a orar con el Santo Rosario. Pero nunca preguntarle el nombre, nada de eso. Eso no es debido. Satanás es ladrón, Mateo 4:8-9. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Hechos 5:3. Vean ustedes cómo Satanás se vale de la debilidad de Ananías. Ananías tuvo una debilidad y Satanás se vale de eso para hacer que se robe lo que no se tenía que robar. Y muchas veces nosotros hasta le robamos la gloria a Dios. Muchas veces nosotros nos convertimos en personas que todo el mérito es para nosotros y nos engrandecemos, nos hacemos como pavos reales porque tal vez el Señor nos permitió vivir un acontecimiento donde el Señor fue el que actuó y nosotros le robamos la gloria a Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Se precisa del poder de Dios en todo momento y de la vida sacramental. Entonces, definitivamente nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Al demonio se le respeta, no se le tiene miedo. El miedo lo que hace es que alimenta nuestro espíritu y nos paraliza. No debemos de tener miedo, mucho menos cuando estamos en grupo y estamos en oración. El miedo te da dos opciones, o te paraliza o te da valentía. Y en situaciones así donde puedan haber manifestaciones, no nos podemos paralizar, tenemos que interceder, orar, y el Señor hace la obra. Seguimos, Milenita. ¿Cómo se realiza la liberación? Y leo textualmente. Este ministerio se realiza siempre en comunidad para aprovechar carismas como palabra de conocimiento, visiones o profecía, para descubrir la raíz del problema de esa opresión. Es preferible tener la palabra de Dios en las manos y en la boca, pues es con ella que Jesús venció a Satanás cuando fue tentado por él. La liberación de opresiones es un ministerio inherente a la proclamación de la buena noticia de Jesús, Salvador y Señor. Cuando aparece su luz, disipa las tinieblas y el reino de Satanás cae por tierra. Sabemos que Satanás ha sido vencido. Satanás fue vencido en la cruz por nuestro Señor Jesús. Lo que pasa es que somos de carne, estamos en el mundo y vienen tentaciones y vienen debilidades y somos frágiles. Entonces, el enemigo se vale de todas estas
ausencias que podamos tener para hacernos caer. Pero vean ustedes que el Ministerio de Liberación está unido a la proclamación de la buena noticia de Jesús. Sobre cualquier poder está el todo poder de Dios. Todo se sujeta al poder del Dios Altísimo, hasta el demonio. Todo se sujeta. ¿Recuerdan ustedes en el libro de Job que el diablo va y le pide permiso a Dios para tentar a Job? Entonces, de tal manera que tenemos que comprender y tener la alegría y la certeza de que Dios siempre va a vencer. El Señor siempre va a vencer. El Papa Benigno, perdón, ay, se me olvidó el nombre. El Papa recién que murió. Benedicto. Benedicto, gracias Milenita, es que me confundí. El Papa Benedicto en uno de sus escritos dice, aunque el mal haga más ruido, el bien siempre vencerá. Tenemos que saberlo y tener esa seguridad. El bien siempre va a vencer. De tal manera que en una liberación que está unida también a la proclamación de la buena noticia, a la proclamación de la palabra, sabemos que la palabra de Dios ilumina. La palabra de Dios sana y libera. Por eso nos es preciso más vivir de la palabra, estar unidos y unidas a la palabra, tenerla en la boca, en nuestros hechos, en el testimonio, para que de esa manera en una eventual situación podamos atender mediante la palabra de Dios. Leer salmos, meditar salmos. En una situación de esas también se recomienda. Entonces, cuando aparece la luz de Jesús, disipa las tinieblas y el reino de Satanás cae por tierra. Amén. Que así sea. Seguimos, Milenita. Cada uno de nosotros tiene un carisma, el cual no es para lujo ni para beneficio personal, sino para evangelizar, pues los carismas muestran que Jesús está vivo y tocan el corazón para la conversión. Una evangelización sin carismas se reduciría a propaganda o simple comunicación de una verdad o teoría. Vean ustedes cómo va unidas los carismas con la palabra, con la evangelización. Por eso, el queca, que de carisma y K de carisma, unidos, entrelazados. Una evangelización sin carismas se reduciría a propaganda o simple comunicación de una verdad o teoría. Seguimos, Milenita. Mentalidad carismática. Los signos y prodigios no conciernen exclusivamente a los santos, ni están reducidos al principio de la iglesia, sino que son parte integral de la evangelización. Aquí yo me voy a detener un poquito. Al principio, de la iglesia, cuando se establece la iglesia, se dice que los milagros, que todo lo que se da era antes, cuando estaban, en el Nuevo Testamento, los discípulos, los santos. Pero vean ustedes, vean, yo les voy a contar así brevemente. El mes pasado vivimos un retiro de mujeres hermoso. Para mí fue hermoso porque el Señor se manifestó en gran manera. Vimos signos, milagros y prodigios, porque Dios lo quiso así. Entonces, Jesús está vivo. Jesús sigue con nosotros. Jesús es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Entonces,
eso no solamente estaba en la iglesia primitiva o en la iglesia de los apóstoles después de Pentecostés, ni solamente se dice que los santos, que solo los santos podían hacer milagros. Todos estamos llamados a tener una mentalidad carismática. Los carismas tampoco pertenecen a un movimiento o a una espiritualidad, sino a la misión evangelizadora de la iglesia. Cuando evangeliza, tal vez su ausencia muestra que catequizamos, pero no evangelizamos. Una cosa es la catequesis y otra cosa es la evangelización. La catequesis no necesita milagros, ni signos, ni prodigios. La evangelización va acompañada por los carismas. Y todo lo que se da después de la proclamación o antes de la proclamación, porque yo he podido ver, el Señor empieza a suscitar, el Señor empieza a tocar corazones antes de leer una cita bíblica. Porque cuando nosotros entramos en esa oración, en esa intimidad, ocupándonos del pueblo de Dios, Jesús se manifiesta en sí mismo a través de la palabra. La nueva evangelización va unida a una nueva lluvia de carismas, carismas ordinarios y extraordinarios. Seguimos, Milenita. Evangelización con gran poder. Y aquí vamos a irnos a la palabra de Dios. Vamos a buscar Hechos de los Apóstoles 3, versículo del 1 al 10. Y yo me quiero tomar mi tiempo. El texto es un poco larguito, pero yo creo que es necesario que por lo menos entremos en la palabra del Señor a través de este texto. Hechos 3, 1 al 10 dice la palabra del Señor. Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración. Hacían hacia las 3 de la tarde. Había allí un hombre paralítico de nacimiento, a quien todos los días llevaban y colocaban junto a la puerta hermosa del templo, para pedir limosna a los que entraban. Al ver que Pedro y Juan iban a entrar en el templo, les pidió limosna. Entonces Pedro, acompañado de Juan, lo miró fijamente y le dijo, míranos. Él lo miró, él los miró esperando recibir algo de ellos. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, camina. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Inmediatamente sus pies y sus tobillos se fortalecieron. Se puso en pie de un salto y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo, caminando, saltando y alabando a Dios. Al darse cuenta de que era el mismo que se sentaba junto a la puerta hermosa para pedir limosna, se llenaron de admiración y asombro por lo que había sucedido. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vean ustedes la importancia del acompañamiento por los enfermos del pueblo de Dios. Cuando una persona Dios le ha capacitado con carismas, no puede pasar de lejos ante la necesidad de los demás. No puede hacerse el distraído ante el dolor de los demás. Porque en ese servidor evangelizador, en esa persona
en la que el Espíritu Santo ha puesto regalos y ha puesto carismas, está el compromiso y la responsabilidad de ocuparse del pueblo de Dios en cualquier, de cualquier manera, con una palabra de consuelo, con un acompañamiento en consejería, con un canto, con una cita bíblica, con una pregunta: ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Tenemos el deber y el compromiso de parecernos a los discípulos de Jesús, ocupándonos de su pueblo. Y vean cómo Pedro y Juan subían a orar. Ahí está la primera clave. Subían a orar. Y allí había un hombre paralítico. Yo me tomé el tiempito para buscar esa imagen donde el personaje no tiene la piernita. Es que todo radica en el amor con que se hagan las cosas, aun cuando sea exponer un tema o una charla, con tal de sentir la satisfacción que el pueblo de Dios está reconociendo en el Señor lo que verdaderamente es el Señor. El segundo peldaño de la escalera que desciende del aposento alto es evangelizar con los carismas del Espíritu. Estos manifiestan que Jesús está vivo y que las curaciones y milagros son el trampolín para evangelizar con gran poder. Vean ustedes que Jesús pudo haber pasado por allí muchas veces. ¿Y por qué Jesús no lo curó? Preguntémonos por un segundo. ¿Por qué si Jesús tuvo que haber visto a este paralítico, cojo de nacimiento? ¿Y por qué Jesús no lo sanó? ¿Saben por qué Jesús no sanó al paralítico cuando andaba entre el pueblo de Dios? Porque este paralítico iba a servir de trampolín para que cuando Pedro predicara hubieran 2,000 conversiones, 3,000 conversiones. En la segunda predicación de Pedro hubieron 2,000 conversiones, porque este paralítico fue el trampolín para que todos creyeran, para que todos pudieran comprender que no solamente los discípulos están llamados a hacer las mismas cosas que Jesús, porque Él lo dice en su palabra. Aquel que crea en mí hará cosas mayores que las que yo hago. Y Pedro le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús Nazareno, levántate y camina. ¿Y qué más? ¿Qué más? Pedro le devuelve al paralítico una sanidad integral. Le sana el espíritu, el cuerpo y el alma. Y dice la palabra que el paralítico seguía a Pedro a todas partes. ¿Qué estaré haciendo yo? ¿Qué estaremos haciendo nosotros con nuestra vida, con nuestro testimonio? No para que nos sigan a nosotros, se sigue al Señor. Tenemos que parecernos al Señor, pero nuestro testimonio tiene que ser la carta de presentación para que más y más creyentes sigan al Señor, tengan la esperanza de que van a ser sanados, de que van a ser liberados, de que el tiempo de los milagros no se ha terminado. De tal manera que el segundo peldaño, como les decía, que desciende del aposento alto, es evangelizar con los carismas del Espíritu. Todo para la gloria de Dios. No le robemos la gloria a Dios, porque todo es para Él y por Él. Yo creo que hasta aquí podemos terminar. Es un poquito tarde. Si me lo permiten, voy a hacer una oración
En el nombre del Señor Jesús, una oración de sanación. Que el Señor haga su obra. Solamente dispongámonos, abracemos nuestra palabra, nuestra Biblia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios trasciende a los corazones y si creemos, podemos ver la gloria de Dios. Amén. Milenita. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Te acercaste a mi puerta y pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura. Codo a codo contigo comencé a caminar. Han pasado los años y aunque aprieta el cansancio, paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Qué alegría yo siento cuando digo tu nombre. Qué sosiego me inunda cuando oigo tu voz. Qué emoción me estremece cuando escucho en silencio tu palabra que aviva mi silencio interior. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. En esta actitud de oración, seguimos en la presencia del Señor. Vamos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Quizás el mismo Espíritu Santo ponga en tu corazón, en tu mente, aquello que tal vez por temor o por pena
has reservado en lo íntimo de tu espíritu y de tu alma. Hoy es el tiempo propicio, al Señor le ha parecido bien que con nuestro corazón abierto recibamos de Él la gracia primeramente de su perdón, la gracia santificante de sentirnos amadas, amados, la gracia santificante con la que nos asiste el Espíritu Santo para recibir sanación y liberación. Amado Señor, en esta noche hermosa en la que tú nos has permitido estar unidas en este acontecimiento, en esta enseñanza. Hoy queremos despojarnos delante de ti, Señor, despojarnos de nuestra fragilidad, de todo aquello que nos ha minimizado, de todo aquello que nos ha hecho sentir quizás culpa de cosas o situaciones en la cual no lo hicimos conscientes. Hoy, Señor, nos presentamos ante ti como una comunidad de amor, porque tú amas con especial predilección a las mujeres. Tú nos amas de manera personal a cada una y sabes la historia de cada una. Solo tú conoces, Señor, la trascendencia de los acontecimientos, de las situaciones, de las enfermedades, de las muertes repentinas, en fin, Señor, la historia de vida que cada una de nosotras carga y que hoy te queremos entregar. Conocemos y reconocemos, Señor, tu señorío en nuestra vida, porque a través de tu Espíritu Santo, hoy nos has mostrado que somos llamadas para evangelizar en nuestra propia familia, porque somos partícipes también de ese llamado. A lo interno de nuestra propia familia, queremos comprometernos contigo, Señor, a evangelizar a nuestros hijos, nietos, familiares y parientes. No solamente con la enseñanza, sino con el testimonio de que aquello que tú nos has regalado, aquellos carismas que tal vez no hemos descubierto con tu Espíritu Santo y su gracia, ayúdanos a descubrir esos regalos, porque a cada una nos has dado regalos, dones y carismas. Que nos asista siempre el carisma de la fe para mirar con seguridad y confianza aún en medio de la tormenta. Que podamos comprender tus designios, Señor, y guardarlos cuando tú nos indiques guardarlo. Que podamos silenciarnos también, Señor, no ante la injusticia del prójimo, sino silenciarnos ante tal vez la imprudencia o la contienda. Somos llamadas a ser evangelizadoras con carismas en todo tiempo, acontecimiento y lugar. Quizás muchas de ustedes se dirán, es que yo soy ama de casa, yo no salgo a evangelizar. Allí donde estás, el Señor te llama. Allí donde estás te llama el Señor para que le des esperanza a los tuyos, para que te conviertas en una persona vitamina que llaman ahora, una persona vitamina con la capacidad de escuchar, de guiar, de dirigir. Y por eso hoy oramos unas por otras. Señor Jesús, tú conoces las situaciones del pasado y del presente de cada una de nosotras.
Y solo tú conoces que tal vez por el desconocimiento hubieron abortos. Abortos que tal vez se dieron por miedo, por vergüenza. Hoy presentamos, Señor, esas situaciones que si tal vez alguna de mis hermanas acá presentes lo vivió, Señor, tú le otorgues el perdón y que le concedas la gracia de ir al sacramento de la reconciliación, donde puedes recibir la absolución. Que por desconocimiento quizás hemos caído en pecados, entrando a la dimensión del mundo de las tinieblas mediante adicciones, pérdida del sentido de la vida, de todo aquello que pudo habernos acercado a la muerte a través de pensamientos suicidas. Quizás en algún momento pudimos ser rozadas por el alcoholismo, por la cultura de la muerte y el culto a la santa muerte que entran en el dominio del reino de las tinieblas. Yo te invito, hermana, en el nombre de Jesús, que allí donde estás, recuerdes con amor todas las situaciones de tu vida, aquellas que fueron negativas, positivas, tristes o alegres. Solo el Señor conoce tu historia. Muéstrale al Señor tu corazón, quizás lleno de heridas por situaciones que tal vez no has confesado. El Señor te espera allí en el sacramento de la reconciliación para que recibas de Él por medio del sacerdote la absolución y puedas reconciliarte con el Señor y con su iglesia, contigo misma. Pedimos al Señor hoy que quite toda culpabilidad hacia cónyuges o hijos, familiares. La culpa no viene de Dios, la culpa viene del enemigo. Y te hace sentir culpable para desanimarte, para que no te acerques a Dios. Pero hoy en el nombre del Señor Jesús, recibe la sanidad que necesitas, la sanidad del cuerpo, porque quizás has tenido enfermedades. Que en el nombre de Jesús recibas la sanidad de las emociones, de los pensamientos, la sanidad de la mente, para que seas libre en el nombre de Jesús. Que en el nombre de Jesús también recibas la sanidad espiritual por todo aquello que ha decaído, el desánimo, tristeza, aflicción, depresión, tristeza, el no saber hacia dónde seguir, hacia dónde avanzar. En 3 dimensiones hoy el Señor te quiere sanar. En 3 dimensiones el Señor hoy te quiere dar la libertad para que no sigas cautiva de todo aquello que te ha mantenido quizás por años o por mucho tiempo cautiva. Pedimos la curación integral, física, psicológica y espiritual a ti, Señor, pero no para dejar de sufrir, sino para ser motivo de evangelización y de conversión para otras personas. Que podamos entrar en este proceso que tú nos has permitido en esta noche y seguir participando de una vida sacramental en la cual descienda, Señor, tu poder, tu amor, tu presencia y tu paz para poder ser testigos y partícipes
de tu gloria, Señor. Todo esto, Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de tu amadísimo Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén, Amén. amén y amén. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Margot, Señora. es que Ese vaso llévelo a la tira. el Señor me dio una palabra y quisiera compartirla. Claro, claro, Carmencita. Dice, es 1 Pedro 4, versículo 1 al 2. Como Cristo padeció en su cuerpo, ármense ustedes con la misma actitud. Quien ha sufrido en la carne, ha roto con el pecado. Y lo que le queda de vida corporal ya no sigue los deseos humanos, sino la voluntad de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué bella. Qué Una belleza de confirmación. palabra, ¿verdad? Una confirmación. Eso Bendito nos sea Dios. fortalece más el espíritu. Amén, amén, Carmencita. Muchísimas gracias, Carmencita, por esa palabra y por dejarte no. guiar. A mí Y no. nos llena de gozo, de alegría, porque sabemos que estamos Señor. con Él y que Él es. La palabra se la da el Señor y usted la transmite, Carmencita. Sí. Pero ya sabemos que la gloria es para el Señor. Todo Amén. es para la gloria de Dios. Amén, así es. Muchísimas gracias. Vieran que yo tenía que dar un breve testimonio, pero lo dejamos para de hoy en 8. Así es que las esperamos o los esperamos. No sé si hay algún hombre. Vi que habían solo mujeres. Entonces, Gusto poder compartir esta noche con todos ustedes. Oigan. bendito Dios. De hoy en 8 nos encontramos con el tercer escalón, el co. Entonces, muchísimas gracias. Oramos por todas y cada una de ustedes. Muchas bendiciones. Y nos encontramos de hoy en 8 y mañana, si Dios quiere, con el segundo tema del taller de oración. Nos vemos mañana. Mi esposo está conmigo, entonces sí hay un hombre. Ah, bueno, bendito Dios. Qué dicha, qué dicha. Buenas Buenas noches. Buenas noches. Buenas Gracias. noches, doña Margot. Muchas gracias, bendiciones. Buenas noches, bendiciones, precioso como todo. Primera vez, doña. Buenas noches. Primera vez que estoy con ustedes, porque siempre solamente hice el retiro de febrero. Este que hubo, tenía 4 días de que me habían hecho una biopsia en una mama, entonces estaba en recuperación, no pude ir para este otro. Y no he podido realmente entrar. Siempre me llegan las invitaciones de jueves, de viernes, pero realmente no había podido. Hoy Dios me lo tenía para que compartiera con ustedes y decirles qué cosa más linda. Amén, He aprendido montones, he aprendido mucho. El Señor se ha manifestado mucho en cuanto a ese mensaje del querigma. Ese anuncio en el que todo ser humano debemos de tenerlo siempre presente en nuestra vida, porque con él tenemos que vivir día a día. Amén. Y entonces el Señor los bendiga y espero en él que me siga dando la oportunidad por lo menos los jueves, porque el día viernes yo soy catequista de catequesis juvenil y ya vamos a empezar con otro proceso. Entonces en mayo terminamos uno. Hemos seguido, estábamos en formación, entonces eso es lo que se me posibilita a mí a veces estar con ustedes, pero esperando en Dios que por lo menos el día jueves pueda seguir acompañándoles para seguir aprendiendo y nutriéndome de la palabra del Señor. Amén. Amén. Dios primero. Amén. Dios primero, sí. Buenas noches, que Dios me las Buenas bendiga noches. mucho. Buenas Chao. noches. Buenas noches. Buenas noches. Y nos vemos.